Muy buenas noches, muy buenas noches. Yo soy Isael Rodríguez, abogado. Suscríbete a mi canal y dale like. Mis amigos, en el día de hoy vamos a tratar todo lo relativo a la vacuna rusa Sputnik. Esa vacuna acá en Occidente fue de mucha controversia, de mucha conjetura, se puso mucho en duda la efectividad de esa vacuna. Y se ha dado un anuncio al mundo muy importante, y es que el Instituto Gamaleya de Rusia y la Universidad de Oxford, entre otras instituciones de orden científico, han establecido acuerdo para la producción de ese medicamento. Mis amigos, dicen los científicos que ellos se burlaron, que ellos engañaron al virus. Ahí en esa entrevista que se le hace al principal científico del Instituto Gamaleya, Alexander Burkholz, se podrá observar, usted podrá conocer todos los detalles, la diferencia entre la vacuna de Pfizer y la vacuna rusa. Mis amigos, todos los caminos van a Roma. Eso sucede con esta vacuna. Veamos a continuación cómo es que anda el mundo con relación a esta vacuna. ¿Cómo apareció esta vacuna contra el coronavirus basada en un vector viral que es el adenovirus humano? ¿Cómo apareció? Apareció como resultado de que a principios de este año el Ministerio de Sanidad, y somos una institución pública que pertenece por completo al Ministerio de Sanidad, que es nuestro fundador, nos dio la tarea de desarrollar esta vacuna. La desarrollamos bastante rápidamente. Si hablamos desde que recibimos la financiación hasta que la vacuna fue registrada, más concretamente en 5 meses. ¿Cómo logramos hacerlo en un plazo tan corto? La razón principal es que a lo largo de 25 años o incluso más, en el Instituto de Gamaleya hemos estado desarrollando una plataforma tecnológica a base de la cual luego hicimos esta vacuna. ¿Desde hace 20 años? Unos 25 años, como mínimo. La idea de esta plataforma tecnológica es la siguiente. Se utiliza el adenovirus, que es bien conocido y que coexiste con los humanos. Creó desde que surgiera la humanidad de incluso más tiempo. Al parecer incluso existió en los simios que fueron nuestros predecesores. Por eso está muy bien adaptado para insertarse en nuestras células. Con ayuda de la ingeniería genética, se eliminan todos los genes responsables de la multiplicación de este virus y se sustituyen con cualquier otro gen. Por ejemplo, a todos nosotros nos interesa la proteína Spike, S, que codifica el coronavirus. Pues se inserta este gen. Antes habíamos utilizado otro tipo de genes, por ejemplo, un gen similar al del virus del ébola, que asimismo es responsable de la inserción del virus en las células humanas. También utilizamos un gen del otro coronavirus, el MERS, con una mortalidad del 38%. Por eso, cuando a principios de este año tuvimos que insertar el gen S, que codifica el coronavirus y que ahora es universalmente conocido, también lo llaman la proteína Spike. Ya contábamos con una gran experiencia. No solo disponíamos de la tecnología, sino que incluso conocíamos las concentraciones necesarias para inyectar la vacuna a los ratones, los hámsters, los simios e incluso a los humanos. Conocíamos todas las dosificaciones para obtener la óptima respuesta inmunológica con los mínimos efectos secundarios, porque esta tecnología ya estaba bien estudiada.
Ya he comentado con qué microorganismos. Además, esa tecnología fue diseñada en el instituto. ¿Podría explicar qué es una vacuna vectorial? Una vacuna vectorial es cuando transferimos de forma dirigida lo que es en nuestro caso un fragmento de ácido nucleico. Vector quiere decir una transferencia dirigida, y esa transferencia dirigida se lleva a cabo mediante un adenovirus especialmente diseñado. En términos crudos o en términos médicos, es un virus castrado de dos virus vivos, ¡Qué bien! que son el adenovirus y el coronavirus que genera esa enfermedad que ha provocado la pandemia. Nosotros hacemos una partícula no viva, capaz de transferir el gen que necesitamos a nuestras células. Eso es el primer aspecto. Es más, hacemos dos partículas que no se distinguen en absoluto por su contenido, pero tienen distintas capas superiores. Una tiene la membrana del adenovirus humano 26 y el otro la membrana del adenovirus humano 5. ¿Son adenovirus diferentes? Sí, son virus diferentes. Lo bueno de los adenovirus es... ¿Cuántos son? No los he contado, pero son muchos. Pues mal. Pero pienso que Boris Naroditsky, nuestro compañero, yo tengo 69 años y él 79, si no me equivoco, ha dedicado entre 25 y 30 años a los adenovirus y posiblemente los ha contado. Yo la verdad no lo he hecho. Bueno, son decenas o quizá cientos los que han sido estudiados, pero hay otros que no conocemos. Además, los hay humanos o de los monos, como ya sabemos. Sí, ahora gracias a AstraZeneca. Por dentro tienen una estructura muy parecida o incluso idéntica, pero por fuera la capa proteica. Por dentro tienen una estructura muy parecida o incluso idéntica, pero por fuera la capa proteica que cubre su ácido nucleico se distingue mucho por sus propiedades antigénicas e inmunológicas. Y creo que hemos aprovechado esa posibilidad que nos brinda la naturaleza al 100%. ¿De qué forma? Como ya he comentado, en las dos partículas que usamos para la vacuna, el contenido es el mismo y la capa exterior es diferente. En el primer caso... Es decir, ¿en la primera inyección y en la segunda inyección? Sí. En la primera y en la segunda vacunación, el contenido de las partículas con las que se vacuna al ser humano es totalmente idéntico. Lo codifican... ¿Pero el tipo de virus es diferente? La membrana es diferente y por consiguiente la estructura antigénica es diferente. Es una forma de aumentar la respuesta inmunológica, ¿no? Por supuesto, es una forma que en la segunda vacunación permite aumentar la respuesta inmune solo en el gen que nosotros necesitamos, sin aumentar la respuesta inmune en una membrana o el vector. Es decir, de esta forma el organismo, en vez de reaccionar al adenovirus, reacciona mucho menos al adenovirus. Mayormente reacciona a lo que queremos que reaccione, al contenido que transferimos. ¿Y cómo reacciona el adenovirus? Muchos dicen que puede haber efectos secundarios, fiebre de 38, enrojecimiento en la piel, reacciones alérgicas. Todo esto aparece indicado en las instrucciones de la vacuna. Yo solo puedo reproducir lo que dicen las instrucciones. Por suerte o por desgracia, de momento no hemos observado nada más que merezca la atención. Enrojecimiento, dolor de cabeza, malestar en los músculos. Y desde mi punto de vista, el efecto más visible es que puede subir la fiebre hasta los 38 grados durante 2 días, lo cual se puede combatir con una pastilla de paracetamol. Y hemos observado estos efectos secundarios, en suma, en el 15 o 16% de los vacunados. Es decir, me gustaría señalar que el 84 u 85% de los vacunados no siente ningún malestar por esta vacuna. Bueno, el 15% no es poco. ¿Es comparable en promedio el nivel de malestar, por ejemplo, con la vacuna contra la gripe? Es una pregunta totalmente correcta. Yo diría incluso que es comparable con cualquier otra vacuna incluida en el calendario nacional de vacunas.
Por lo tanto, estamos en el promedio de efectos secundarios. Además, son efectos secundarios que, por regla general, no requieren ninguna intervención medicinal y tampoco conducen a la baja médica durante la vacunación. Es decir, todos esos efectos secundarios se sobrellevan de pie. ¿Cuántas empresas del mundo empezaron a hacer la vacuna siguiendo ese método antiguo y experimentado? La Universidad de Oxford y AstraZeneca siguieron el mismo camino. Tan solo usaron otro Vector. el adenovirus del mono. ¿Por qué todos siguieron este camino, salvo quizá la empresa Pfizer, que utiliza otro método? La base del método utilizado por Moderna, Pfizer, el Instituto Gamaleya con el Sputnik V, Oxford con su AstraZeneca e incluso de la vacuna china, creo que se llama CanSino. Iguales que la suya, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, muy parecidas. Cuesta encontrar diferencias, pero se las cuento enseguida. El caso es que todos los productores que he mencionado utilizan el mismo método fundamental, aunque les cueste creerlo. ¿El vectorial? No, no se precipite, no lo adivinará. De alguna forma, al organismo de la persona vacunada se transfiere, que es lo más importante, el gen que codifica la proteína Spike. ¿Para qué se hace eso? La proteína Spike tiene una organización muy compleja porque cumple muchísimas funciones. Es tan compleja que para que los anticuerpos puedan reconocerlo y luego, que es lo más importante, neutralizarlo, su estructura terciaria, es decir, su forma en el espacio, tiene que estar completamente intacta, ser inmaculada, virgen. Quiero decir que para el sistema inmune, para que empiecen a producirse los anticuerpos neutralizadores del virus, que es el objetivo de la vacuna, la proteína Spike tiene que estar intacta como un jarrón de cristal, es decir, no la podemos dañar. Tiene una organización muy compleja y ocupa una forma muy compleja en el espacio, que nosotros, los humanos, aún no hemos aprendido a reproducir con nuestros toscos métodos bioquímicos. Así pues, para solucionar este problema, se toma el gen original y de una forma u otra, cada uno tiene su forma peculiar de hacerlo, se introduce en nuestras células y luego, de acuerdo con todas las leyes de la biología, a partir del gen se sintetiza el ARN y a partir del ARN se sintetiza la proteína. Luego esa proteína Spike se traslada a nuestra membrana por su cuenta en lugar del virus. Es decir, ¿la proteína Spike es una especie de simulacro del virus? Sí, totalmente. Nosotros lo engañamos. Hemos engañado a todos. Sí, sí. Hemos engañado al virus, al sistema inmune. Le hemos metido una proteína Spike virgen, pero no como parte del virus. Allí no hay virus. Obviamente el sistema inmune lo percibe como virus y desarrolla unos anticuerpos muy buenos. Obtener anticuerpos en general es muy fácil, pero los anticuerpos que realmente neutralicen el virus, es decir, aquella parte de la proteína Spike con la que se adhiere a nuestras células, eso ya es un arte. Esto se logra transfiriendo el gen necesario a nuestras células. Las tecnologías de ARN utilizadas para las vacunas Moderna y Pfizer y las utilizadas por las tres empresas que producen la vacuna vectorial no se distinguen por el método, sino por el mecanismo de transferencia de este gen. En el caso de las primeras, mediante tecnologías de ARN, se introduce el material genético en forma de ARN recubierto por determinadas nanopartículas lipídicas. Lo que a la vez complica y facilita el proceso de transporte. Yo no diría que... La vacuna de Pfizer debe conservarse a menos 70 grados. Su vacuna a menos 23 grados, ¿no es así? Actualmente, incluso a menos 18 grados, hacemos
Se refiere a la temperatura de transporte de las ampollas. Así es, le contaré un pequeño secreto. Durante 2 meses ya se ha comprobado que la vacuna mantiene de forma íntegra sus propiedades si se mantiene entre 2 y 4 grados, o sea, la temperatura de un refrigerador común. Creo que en un par de meses más, cuando se cumplan 4 meses, ya podremos modificar el certificado de registro para incluir esta información, que la vacuna no requiere ser almacenada a menos 18 grados, sino que puede conservarse a la temperatura de un refrigerador corriente. Sí, de un refrigerador corriente. No voy a negar que es un logro conjunto del Instituto Gamaleya y de los centros de producción que hemos convocado con el fin de ampliar nuestras tecnologías. ¿A quiénes se refiere? Se trata de 4 centros: Generium, Biocat, Biofarm y R-Pharma. O sea, los principales centros farmacéuticos del país han pasado a producir la vacuna Sputnik V. Lo que se agradece mucho a pesar de... Pero ¿cómo se dice correctamente? Me parece que la primera vez que escuché este nombre fue de su autor, Kirill Dmitriev. Él lo pronuncia, y por ende yo también, como Sputnik V. V como en Victoria. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre esta vacuna y sus 2 competidoras más cercanas? Recordemos que al principio se había anunciado que R-Pharm iba a producir la vacuna de AstraZeneca, también conocida como la vacuna de Oxford. ¿Cuál es la diferencia entre la vacuna de AstraZeneca y la del Instituto Gamaleya? Las diferencias entre ellas son pequeñas, aunque significativas. Desde mi punto de vista, Oxford y AstraZeneca siguieron la ruta clásica para desarrollar una vacuna contra patógenos causantes de infecciones aerogénicas, transmisibles por el aire, como la gripe, en primer lugar. Es decir, las que se transmiten por aerosoles. Correcto, llamémoslas así. Infecciones transmitidas por aerosoles. Como sabemos, la gripe es una enfermedad estacional. Usar contra la gripe una vacuna de dosis única es aceptable, porque brinda una protección que dura entre 3 y 4 meses, que es justamente el periodo cuando el patógeno de la gripe está más activo y nos afecta. Generalmente en el verano no solemos enfermar de gripe, aun si no estamos vacunados. En cuanto a la COVID-19 y la elaboración de su vacuna, nuestros colegas emplearon todas las reglas utilizadas al producir una vacuna contra la gripe. Personalmente, no estoy muy seguro de cuánto han tomado en cuenta las características epidemiológicas del patógeno de esta enfermedad en particular, por la sencilla razón de que ya sabemos que no se trata de una enfermedad de carácter estacional. Hay que lidiar con ella todo el año. De todos modos, muestra picos estacionales. Es posible que cuando hay temperaturas más bajas se conserve más tiempo en el aire, pero también lo hace en verano y nos afecta en primavera, cuando brilla el sol y cuando no. De todos modos, sin la vacuna, la morbilidad y la incidencia son altas, y la situación epidemiológica ni se diga. Por extraño que suene, nosotros tomamos en cuenta ese aspecto, y por eso, desde el principio, diseñamos una vacuna con el fin de ofrecer una protección no estacional, sino duradera. Para elaborar una vacuna de este tipo, era necesario que, como resultado de la vacunación, se formaran células de memoria inmunológica. Quiere decir inmunidad de células T. Ahí tenemos al padre de ese concepto, Miechnikov. Miechnikov, como el instituto. Sí, Ilya Miechnikov, él descubrió el fagocito, aunque es muy similar. Sí, como todas las células inmunitarias. Sí, correcto. Entonces seguimos la vía que garantizaba que nuestra vacuna generará células de memoria para conferir inmunidad de larga duración. Para ello, la condición necesaria era efectuar la vacunación con 2 dosis, lo que a su vez, como hemos mencionado anteriormente, requería tener 2 vectores heterogéneos, distintos desde el punto de vista inmunológico. En su momento, nuestros colegas no se dieron a la tarea de crear el segundo componente vectorial
y probarlo para completar todo el proceso de registro. Entonces, AstraZeneca y Oxford crearon un solo método. Así es. No pudieron crear el segundo. Tienen la capacidad tecnológica para hacerlo, pero les faltó tiempo. Por eso considero una decisión muy acertada que el Fondo Ruso de Inversiones Directas haya acordado con AstraZeneca y Oxford unir esfuerzos para llevar a cabo estudios clínicos de algunos plásmidos híbridos de carácter heterogéneo. Heterogéneo no solo desde el punto de vista inmunológico, sino también por el origen de la vacuna. Uno de los componentes se tomará de Oxford y el segundo es el componente que ya ha pasado todas las pruebas clínicas y que ha mostrado excelentes resultados tanto en el aspecto inmunológico como en el de seguridad y según sus parámetros biotecnológicos, que es el componente de nuestra vacuna. ¿Y para qué usar el componente adenovírico de Oxford y combinarlo con este? ¿Quiere decir que por qué no usamos solo el componente de Sputnik V? Como entenderá, en este caso también hay motivos comerciales. ¿Eso no influirá en la calidad de la vacunación? Pronto realizaremos estudios clínicos conjuntos que quizás permitan responder a las interrogantes de cómo se manifestará esa combinación según los criterios de seguridad, inmunogénesis y protección. Y hay razones para pensar que todo saldrá bien. Lo que puedo concluir hasta el momento es que, como ya hemos empezado, en nuestro país continuaremos usando la Sputnik V. En lo que respecta al resto de Europa, tendrán una mayor variedad de opciones y posibilidades para proteger a su población, ya sea con una u otra vacuna. ¿Sugiere entonces que el resto de Europa podría usar nuestra vacuna, considerando la gran... No descartaría esa posibilidad. En el caso de una combinación como esa, parece bastante real y posible. Diría que ya no quedaría ninguna posibilidad científica, lo que actualmente no existe en general. Pero es que ni siquiera quedarían posibilidades económicas, ni tampoco políticas para rechazar ese fármaco común. ¿Por qué? Si Pfizer llenó el mercado por completo. En el caso de Pfizer, ojalá que le vaya bien, pero si siguen las noticias... La seguimos. Hay problemas de los que he hablado en numerosas ocasiones, cuando todavía no sabía los resultados de los ensayos clínicos. Pero ya que sé bastante bien lo que ponen en los libros de inmunología, me imagino lo que pasa cuando se introduce una cantidad grande de ARN en nuestras células. Para ellas es una señal de peligro. En nuestras células, el ARN libre, si aparece, sin importar si aparece en grandes cantidades o no, está muy cubierto de proteína. Así que todos los sistemas relacionados con la protección, con una protección no específica, con una inflamación, enseguida se activan. En Pfizer lo saben perfectamente, al igual que nosotros, y se esforzaron mucho para modificar el ARN para que no se reconociera por las proteínas protectoras o defensivas, según tengo entendido. Es decir, ¿han inventado una especie de golosina? Sí, una especie de golosina, pero la han endulzado para que no tenga un sabor un poco amargo. Por decirlo suavemente. Así es. Es una elaboración muy interesante. A mí, como científico, me interesa mucho. A mí me parece interesante también porque es conceptualmente diferente por la forma de suministrarla. No estoy seguro de que mis colegas hayan conseguido... Endulzarla lo suficiente. Sí, resolver todos los problemas. ¿A qué puede llevar? Desgraciadamente ya lo está haciendo. Los alérgicos ya están presentando... Se trata de un porcentaje pequeño, pero en el caso de cientos de millones, este pequeño porcentaje puede significar decenas de miles de personas. ¿El edema de Quinque? Con lo cual puede tratarse de reacciones alérgicas muy fuertes, incluso la paresia. Bueno, la angioedema es una de las graves consecuencias que puede tener una reacción alérgica. Puede tener diversas formas.